Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que la bendición de Dios es la que necesitamos, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras futuras generaciones? Y mis hermanos, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vamos a vivir en algún lugar del mundo. Vamos a vivir en algún país, vamos a vivir en alguna nación. Algunos de nosotros hemos sido ciudadanos de más de una nación. Muchos de nosotros estamos aquí no porque fuera nuestra nación natal, sino porque en nuestra nación fue insoportable vivir. Y vinimos aquí y estamos convencidos de que la mano de Dios, esta nación la necesita encarecidamente. Todo lo que acabamos de cantar, queremos y creemos que la única esperanza que tenemos es el Señor. Este país y todos los demás países del mundo, no hay excepción. En estos últimos días, en este año, el año 2020, como ustedes saben, es año de elecciones, año de mucha política, año de muchos anuncios políticos, de muchos debates, de muchas promesas de parte de políticos, de los gobernantes, sobre todo la rama legislativa y la rama ejecutiva. En el caso nuestro, la rama ejecutiva es el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente que es escogido por él. Esa es la rama ejecutiva de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que tiene 3 ramas. La rama legislativa, como ustedes saben, son todos los senadores, estoy hablando a nivel federal, a nivel nacional, todos los senadores y los congresistas, la Cámara de Representantes. Y en el caso de nuestra política local, pues hay jueces que están aspirando a ser electos para ser los que interpretan las leyes. La rama judicial pues hace propuestas de ley, y votan para aceptarlas o no. La rama ejecutiva las ratifica y la rama judicial pues se supone que enfuerce esas leyes. Nosotros vivimos en un país donde escogemos quién nos van a representar. En una gran parte vivimos en una nación donde todavía la urna, el derecho al voto, es todavía considerado una parte importante, donde hay un documento que se llama la Constitución de los Estados Unidos, que es la ley suprema de la nación. Y todavía eso existe y este año estamos expuestos, ustedes saben, lo han visto en la televisión. Acabamos de presenciar la convención republicana y toda la plataforma del Partido Republicano. 1 o 2 semanas antes, pues presenciamos la convención demócrata y todos los candidatos y todas las personas que son parte del Partido Demócrata y todos los proyectos que tienen en mente llevar a cabo. No nos damos cuenta que además del Partido Republicano y el Partido Demócrata, en este país hay un sinnúmero de personas que se postulan para tener algún cargo en el gobierno, y hay docenas y docenas y docenas y docenas de partidos políticos que tienen su plataforma. ¿Qué sucede? Que no tienen suficiente apoyo popular, pero no obstante, ahí están. Y cualquier persona que es ciudadano norteamericano puede comenzar un nuevo partido, un nuevo partido político. ¿Se imaginan ustedes un lugar donde existan docenas
de partidos políticos y hay espacio para más todavía. ¡Qué libertad! ¡Qué privilegio! Estamos en un año de grandes decisiones políticas, de grandes decisiones gubernamentales. Todos los países del mundo tienen algún gobierno que los gobierna y que los rige. Todos los ciudadanos de cualquier nación del mundo tienen un gobierno que los está representando. No todos los gobiernos son como el gobierno estadounidense. Estados Unidos tiene un gobierno supuestamente representativo. En otras palabras, ¿qué quiere decir un gobierno representativo? Que cada persona que es elegida se supone que esté representando a las personas que lo han escogido por cierta cantidad de tiempo para que lo representen. Es un gobierno representativo que deben representar a la mayoría de los que lo escogen. Ese es un privilegio. Yo espero que ustedes se sientan yo me siento que vivo en un país privilegiado. Yo soy un privilegiado por estar aquí. No escogí venir para acá. Me mandaron a los 11 años donde no tenía yo derecho a escoger qué iba a hacer con mi vida y me montaron en un avión y me enviaron para acá, pero aquí crecí y ahora que sí tengo el poder para escoger para dónde me voy, yo escojo no irme para ningún lado. Porque pienso, habiendo visitado unos cuantos países, no muchos, pero unos cuantos, siempre cuando vuelvo a pisar el aeropuerto internacional de Miami digo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, le doy gracias a Dios. Y yo espero que ustedes se sientan agradecidos. Lo cierto es que nosotros tenemos una responsabilidad, todos los ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos que profesamos fe en Jesucristo, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad ante nuestros gobernantes y ante el gobierno que nos representa. Algunos gobiernos no son tan buenos como otros, algunos gobiernos no los escogimos, ni tenemos voz ni voto para cambiar absolutamente nada. Aún en esos gobiernos, el ciudadano que es cristiano tiene una autoridad superior que se llama Dios. Dios es la autoridad suprema y Dios nos enseña en su palabra cuál es la actitud y cuál debe ser el comportamiento nuestro ante las autoridades civiles. Hoy quisiera hablarles un ratico acerca del cristiano y su gobierno. Usted y yo estamos aquí en Estados Unidos y tenemos a nuestro gobierno, con todos sus defectos, que tiene muchos defectos, muchísimos defectos. Y quiero decirles algo, a los que piensen que un día vamos a tener un gobierno que no tenga defectos, es cierto, pero ese gobierno se llama el gobierno de Jesucristo cuando regrese y establezca su gobierno perfecto aquí en la tierra. Aparte de eso, todos los gobiernos que vamos a tener son gobiernos imperfectos. Nuestra aspiración es que Dios nos ayude a tener el gobierno que nos representa a nosotros que sea el menos malo posible. El menos malo. El bueno, estamos esperando lo que viene desde el cielo. Pero mientras tanto, que el Señor nos permita tener el menos malo. Amén. ¿Cuántos quieren el menos malo? El menos malo. El menos malo. Pero esta mañana nosotros tenemos una responsabilidad. Yo quiero hablarle a ustedes, mis hermanos cristianos, acerca de la responsabilidad de un cristiano ante su gobierno. Y hoy voy a ser muy sencillo en lo que quiero decirles. Yo quiero hablarles de tres puntos, nada más que de 3 puntos, y lo voy a desarrollar cada punto con un grupito, con un número de minutos que he escogido dedicarle a cada uno de los puntos. Y los 3 puntos que yo tengo para ustedes en esta mañana no son puntos que yo he inventado, son puntos que yo he leído en la Biblia. Yo pienso que la autoridad final de un cristiano es su Biblia.
su Biblia. La Biblia es la autoridad final en todas las cuestiones que Dios diga algo aquí. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad final. ¿Cuántos creen que Dios es la autoridad suprema? La autoridad suprema. No todo el mundo acepta eso. Hay personas que piensan que la autoridad suprema es el hombre, es el Estado. Nosotros los cristianos creemos que la autoridad suprema es Dios. Dios. Y les quiero leer, antes de darle mis 3 puntos, que quien enseñó que la autoridad final es Dios fue nada menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Oiga esto, no lo van a ver ahora, no van a ver este texto en la pantalla, pero pónganme atención. Voy a leer en el libro de San Marcos, capítulo 12. Dice que a Jesús le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, seguidores de Herodes. Fariseos y herodianos se lo enviaron para que le sorprendieran en alguna palabra y lo agarraran en algún fallo en contra del gobierno, para poderlo acusar y poderlo sentenciar y silenciar de una vez y para siempre. Viniendo ellos a Jesús, le dijeron: maestro. El maestro ese era un maestro de mentirita, no era porque ellos lo consideraban a él el maestro, sino era un título que le dieron para adularlo, para engañarlo. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, eres un hombre de verdades nada más, y que no te cuidas de nadie porque eres valiente, porque no miras la apariencia de los hombres. Oigan qué cantidad de sandeces le dijeron, adulándolo, haciéndole la cama. Tú enseñas, tú no te fijas en la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿es permitido, es lícito darle tributo a César o no? ¿Daremos o no le daremos tributo a César? O sea, le rendiremos nuestro tributo, nuestro impuesto a César o no. Versículo 15, aquí viene la respuesta de Jesús. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? ¿Por qué me tientan? Han venido aquí para probarme, para tentarme, para ver si cometo alguna falta y poder hallarme culpable. ¿Por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Tráiganme la moneda con la que pagaban el tributo. Tráiganme la moneda para que yo la vea. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que está aquí? Ellos le dijeron: de César. Ellos lo que no sabían la respuesta que venía ahora. Respondiendo Jesús les dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esta mañana yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos, qué cosa es lo que es de César y qué cosa es lo que es de Dios. En 3 puntos. ¿Qué es de César? Dice el Señor. No lo dice César, lo dice el Señor. Yo quiero hacer esa aclaración, que lo que vamos a leer lo dijo el Señor. No es que César lo haya impuesto, es que Dios, que es la autoridad suprema, nos dice a nosotros qué cosa es lo que es de César. Yo pienso que los mejores ciudadanos en un país deben ser los cristianos. Que los cristianos debemos tener el mejor testimonio en cualquier nación donde vivamos.
que el mejor ciudadano en cualquier país debe ser un cristiano. ¿Por qué? Porque ese es nuestro testimonio, dice Primera de Pedro, que cuando nos observen y vengan a visitarnos, sepan que nuestro testimonio es intachable. ¿Cómo es que podemos nosotros ser ciudadanos correctos dándole a César lo que es de César? Comencemos. Primer punto, ¿qué cosa es de César? El apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, qué cosa es lo que es de César. Y le voy a pedir a mis hermanos allá atrás que me pongan Primera de Timoteo, capítulo 2, en la pantalla. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo esta carta que se llama Primera de Timoteo, primera epístola a Timoteo. Escribió 2 cartas a Timoteo, la primera y la segunda. Estas citas se encuentran en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Y miren lo que Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, le enseña a Timoteo para que Timoteo se lo enseñe a las iglesias donde él estaba ayudando a organizar. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, yo te he dejado, yo en Éfeso, tú tienes que estar ahí para poder corregir lo que está deficiente. Y dice así, yo exhorto ante todo, en primer lugar, exhorto ante todo a que se haga ¿qué cosa? ¿Qué hacemos por César? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, sí, pero en particular, miren lo que dice el versículo 2. Versículo 2. Por quienes debemos de rogar, orar, pedir y dar gracias. ¿Por quién en particular? ¿Por quiénes? Le dice Pablo a Timoteo, por los reyes y por todos los que están en ¿qué? En una posición de ¿qué? De eminencia. Piensen ustedes en todos los reyes y en todos los que estaban representando a los reyes. En este caso, Pablo le escribe esto a Timoteo y ustedes saben que el cristianismo tuvo su comienzo en medio de el gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba a una gran parte del mundo. Es considerado el Imperio Romano como la civilización más grande, más poderosa, más importante de la historia occidental. El imperio, la fase imperial del gobierno romano comenzó en el año 27 antes de Cristo y terminó en el año 476. Fue un gobierno, fue una autocracia, donde todo el poder residía en un hombre, en un emperador. Y el imperio tuvo distintos emperadores. Emperadores que fueron muchos, no todos, pero muchos fueron abusivos con los cristianos. Fueron intolerantes, fueron una bota muy pesada sobre el pueblo de Dios, tanto los judíos como los creyentes. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que él exhortaba a que se hicieran ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que deseaba el Espíritu? ¿Qué es lo que desea el Señor? Lo mismo que usted y yo deseamos para poder vivir como. Dice Pablo aquí, oren por sus autoridades, oren por sus líderes gubernamentales para que nosotros podamos vivir como. Quieta y ¿qué? Y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Hay alguien aquí que quisiera tener persecución, que quisiera tener aflicción de parte de su gobierno? ¿O todos los que estamos aquí queremos tener prosperidad y bendición y tolerancia de parte de nuestros gobernantes? Yo quiero vivir como quieta y reposadamente.
¿Y qué dice el apóstol? ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu a nosotros? Porque esto fue directamente para los cristianos del primer siglo, pero en realidad este pasaje y todos los demás pasajes en la Biblia aplican para los cristianos en todos los siglos subsiguientes. Siglo XXI no es una excepción. ¿Qué debemos de hacer? Rogar, pedir, orar y dar gracias por nuestros gobernantes. Cuando yo les repito que debemos de orar por los que están gobernándonos, por las leyes, cada ley que se imponga, cada propuesta de ley que se convierte en una ley, es una ley que puede hacerle bien, le puede hacer bien a la ciudadanía completa o le puede hacer daño. Y en particular a nosotros los cristianos, puede que hayan leyes que sean desfavorables y otras que sean favorables. Necesitamos orar. Yo les animo a que oremos, a que oremos encarecidamente en estos próximos meses, mis hermanos. Cada vez que usted lo recuerde, clámele a Dios, clámele a Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a orar a todos los cristianos. A todos los cristianos nos ha mandado en primer lugar a orar por los que nos están gobernando, por los reyes y los que están en posición de eminencia, para que nosotros podamos tener vidas llenas de bendiciones. ¿Cuántos quieren vidas de bendiciones? ¿No cantamos eso hace un momento? Que Dios nos bendiga. Los gobiernos terrenales van a tener una gran parte en las bendiciones que nosotros vamos a disfrutar o no. Dios va a estar con nosotros en las malas o en las buenas. Pero ¿no prefieren ustedes que Dios esté con nosotros en las buenas? Que Dios tenga misericordia y que esté con nosotros en las buenas. Y quiero decirle, mis hermanos, que este país, Estados Unidos, una nación que fue fundada con los principios bíblicos, con la Biblia en la mano, se bajaron los peregrinos. No todos, pero un buen número de ellos. Y dijeron, aquí hemos venido para adorar a Dios como dice la Biblia y como dicta nuestra conciencia. Y con esa premisa comenzaron a implementar leyes y a hacer ciudades y colonias donde se honrara a Dios. Y mis hermanos, desafortunadamente, muchas de las cosas que se establecieron poco a poco se han ido desviando esta nación. Necesitamos pedirle a Dios para que podamos vivir vidas quietas y reposadas. ¿Cuál es la primera responsabilidad como cristianos que tenemos para César? Acuérdense, tenemos una premisa, darle a César, ¿qué cosa? Lo que es de César. ¿Qué dice Dios que es de César? Nuestras oraciones, nuestras rogativas, que le demos gracias a Dios. Oraciones, peticiones, rogativas, acciones de gracia para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Versículo 3, le doy 2 versículos más. ¿Qué dice el Señor? Que el hacer esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El hacer esto, orar, rogar, pedir, ser agradecido, es bueno delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué debemos de orar por nuestros gobernantes? Porque Dios quiere que los gobernantes nuestros que no son cristianos vengan a conocer a Jesucristo, reciban a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren que todos los gobernantes de Estados Unidos sean cristianos? Mientras más cristianos hayan en el gobierno, sea en Washington o en Tallahassee o en Miami-Dade County, mejor vamos a estar los cristianos. Amén. Claro. Porque el Espíritu Santo puede iluminar a las personas, puede darle sabiduría a los creyentes para tomar decisiones correctas. Y es bueno porque Dios desea que esos gobernantes sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios quiere que todos los hombres, incluyendo los que gobiernan, incluyendo el gobierno romano, que fue a quien le fue escrito esto, fueran salvos y vinieran al conocimiento de la verdad. Primera responsabilidad nuestra para César. La segunda responsabilidad es un poquitico más amplia, es un poquito más compleja. Quiero mostrárselo para que usted sepa que esto no es una opinión mía, ni es una opinión de X cristiano, no. Es la opinión del Señor. La segunda responsabilidad que nosotros tenemos para con César se encuentra nada menos que en el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 13. Como ustedes saben, el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos. Pablo le escribió la carta que fue enviada a los cristianos que vivían ¿dónde? Nada menos que en la capital del imperio, en Roma. Si había alguien que tenía que vivir bajo la gobernación del imperio, eran los que vivían en Roma. Allí era donde estaba el Senado, allí era donde estaban los emperadores. Roma era el cerebro del imperio. Y Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo escogió esta exhortación, enviársela a los cristianos que vivían en Roma. Pero indirectamente es para todos nosotros. Esta es la segunda responsabilidad que tú y yo tenemos para con César, con el César nuestro. Romanos capítulo 13, versículo 1. Oigan esto, si me lo ponen ahí. Miren lo que dice, versículo 1. Sométase toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. En otras palabras, un ciudadano romano, ¿a quién tenía que someterse? A las autoridades superiores. Es lo que Pablo le dice a los cristianos. Esto no está escrito a cualquier persona. Esto era escrito a cristianos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, las autoridades civiles. ¿Por qué debe someterse? Someterse es decir, sí, Señor, yo me acato a eso. Yo me adhiero a eso. Sí, Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay, oigan esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién instituyó el gobierno civil en la tierra? Pues si usted lee su Biblia, usted descubre que el gobierno civil lo instituyó el Señor. Primero Dios instituyó la familia, luego Dios instituyó el gobierno y en último lugar instituyó la iglesia. ¿Saben para qué? Para que la iglesia influyera a la familia y al gobierno. La iglesia marca la pauta. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos enseñando es para que la iglesia marque la pauta. Pero el gobierno, el principio de que el hombre tenga autoridad, y usted dirá, pero si la mayoría de los gobiernos son malos, pero hay algo peor que un gobierno malo. ¿Saben que hay algo peor? No, hay algo peor que un gobierno malo. ¿Saben lo que es? Donde no hay ley y no hay autoridad y cada uno hace lo que le da la gana. Ni usted ni yo tenemos ni un segundo de seguridad cuando hay anarquía y nadie tiene mando, ni control, ni ley. Donde no hay una ley que castiga al malo y que persigue al malo y usted y yo somos víctimas del que haga cualquier cosa, es la ley del más fuerte. Y eso es peor que un gobierno malo. ¿Qué le parece? Peor. Peor. Y nosotros hemos tenido así algunas cositas pasajeras que nos han sucedido aquí en este país que podemos atestiguar de eso. Miren, en 1992 pasó un cicloncito por aquí por Miami, que la gente que estaban en el mundo de la construcción le llaman el tío Andrés, porque el tío Andrés trajo muchas bendiciones.
el tío Andrés, Uncle Andrew, agosto, creo que fue agosto 24 de 1992, y arrasó. Y no había suficiente policía, ni habían teléfono, ni había electricidad. ¿Y saben lo que había en algunos repartos de Miami? Había anarquía, donde la policía y la autoridad no podía defender a los ciudadanos. ¿Y saben lo que tenían que hacer los ciudadanos? Escribir en las tablas que habían puesto en las paredes, decirle, jeje, estoy aquí cuidando mi propiedad y el que entre le doy un tiro. Y hay personas que tenían que hacer guardia de noche, porque era de noche que venían los cacos. Los malos venían de noche para, ¿verdad? Para esconderse en la oscuridad y hacer estragos y robarse lo que podían. Y yo tengo un amigo, ingeniero, que cuando pasó un ciclón por las Islas Vírgenes, lo enviaron para allá a hacer un reporte, porque él es experto en hacer pistas de aeropuerto. Y me dijo, Freddy, esa isla donde yo estuve, eso era un caos, porque allí no había policía, no había autoridad, y estaban los que venían a robar y a saquear sueltos en la calle, y no había protección, no había protección. En otras palabras, que peor que un gobierno malo es la ausencia de toda ley. La anarquía es peor. Y dice aquí que la autoridad que hay ha sido diseñada por Dios. Eso es lo que dice este pasaje. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, le dice a los romanos, las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el imperio romano, por la soberanía de Dios, había sido instituido ¿por quién? Las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, miren lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone o resiste. Y los que resisten a lo que está establecido por Dios, ¿qué les pasa? Acarrean ¿qué? Condenación. Van a ser castigados y condenados. Versículo 3, miren el pensamiento cuál es. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados, los que están gobernando, no están ahí para infundirle temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunta que hace el Señor. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque esa autoridad es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tú y para mí bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la autoridad, ¿qué cosa? La espada. El imperio romano tenía los soldados que obligaban a las personas a acatar las leyes del gobierno romano. Lo que tenían era una espada, y con la espada hacían cosas horribles. Que muchos hacían cosas abusivas, no hay duda. Dice que no en vano lleva la espada, la autoridad. Pues es, ¿qué cosa? Servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle ¿qué? Sujetos. Necesitamos sujetarnos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El cristiano, no solamente para evitar el castigo de la autoridad, no solamente para evitar la espada, sino para la propia conciencia nuestra de que nosotros debemos de hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y qué le debemos a la autoridad? Le debemos respeto, le debemos sujeción. Vamos a verlo en un momentico. No solamente por motivos del castigo, sino también por motivos de nuestra propia conciencia, de nuestro caminar con Dios.
Miren lo que dice el versículo 6. Pues por esto pagan, ¿quiénes? Ustedes, también los tributos. Ustedes pagan los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El gobierno romano había implantado tributos e impuestos. Alguien dice que tributos eran los impuestos mercantiles para la mercancía que se importaba o se exportaba de Roma. La mercancía que traían de afuera o que enviaban para afuera, había un impuesto mercantil porque el gobierno recibía un impuesto para poder mantener su maquinaria gubernamental. Y la palabra impuesto, tributo, impuesto mercantil. Y el impuesto era el impuesto a la tierra. La principal actividad era la agricultura y había un impuesto. Dice, por eso ustedes también pagan los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, el trabajo este. Y ahora miren lo que dice el versículo 7. Y con esto terminamos aquí. Miren lo que dice. Páguenle a todos los gobernantes lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, páguenle el impuesto. Al que respeto, denle ¿qué? Falta de respeto. No, denle respeto. Al que honra, hónrelo. Esta es una declaración que no hago yo, la hace Dios. Hay casos donde a mí, al igual que ustedes, nos cuesta mucho trabajo. Hay que tragar en seco para hacer eso. Pero es necesario obedecer al Señor, ¿no creen ustedes? Así que nosotros, ante César, ¿qué le damos al César? Primero nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios para que se salven muchos que están en las posiciones de gobierno, para que nosotros podamos estar tranquilos y tener vidas llenas de bendiciones, para que podamos continuar estableciendo iglesias donde querramos, para que podamos ir y alquilar un local allí abajo o allá arriba o agarrar nuestro dinero y enviarlo a un lugar para ayudar a una iglesia en otro país. Hay cristianos en el mundo donde lo que nosotros hacemos con una facilidad tremenda lo hacen ellos o les es totalmente imposible o sumamente difícil hacerlo. ¿Sabían ustedes eso? A usted y a mí lo que les acabo de describir nos es relativamente fácil porque vivimos en un país con muchas bendiciones. Pero hay cristianos que vivir quieta y reposadamente les es muy difícil. Que poder tener para ayudar a otros es casi imposible porque casi no tienen nada para ellos. Estados Unidos es el lugar de mayor bendición, de mayor prosperidad. Amén. Usted debe darle gracias a Dios por Estados Unidos. Si alguien está muy descontento aquí, por favor, hable conmigo que yo quiero ayudarle a comprarle el pasaje One Way. Y le voy a dar, yo conozco un agente de viaje que le va a dar una selección de lugares donde usted puede irse a vivir. Y yo le voy a ayudar a pagarle el pasaje One Way. One Way. Da vergüenza la cantidad de gente que tienen poca gratitud de vivir en esta nación. Americanos nacidos aquí desde hace muchas generaciones, descontentos, que todo lo que ven son los defectos de su país y de su gobierno. Que Dios nos ayude, que hay un avivamiento espiritual aquí. Que Dios nos ayude porque la murmuración y el descontento y la confabulación para tratar de cambiar las cosas. Y acuérdense, otro que le prometa, yo le prometo que esto que hace este mal, yo lo voy a cambiar y lo voy a hacer bien. Mentira, mentira. Es quítate tú para ponerme yo. Mentira. Eso es una calumnia.
aquí y en todas partes. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú, deja de comer para ponerme a comer yo. Por eso los cristianos tenemos que estar claros cuál es el menos malo. Que Dios nos ayude. El menos malo, si tenemos derecho a poder escoger. Hay quien no tiene derecho y no tiene capacidad de escoger. Les he hablado de 2 puntos. Debemos de orar, rogar, pedir, dar gracias. Número 2, debemos someternos y sujetarnos. Debemos ver la autoridad establecida humana como una autoridad establecida por Dios. Porque Dios piensa que un mundo sin autoridad humana es un caos. Y créanme que vendrá el día cuando la autoridad buena llegará aquí. Y esto se va a acabar, la injusticia, la maldad, el robo, el fraude. Se va a acabar cuando Jesús esté aquí. Se acabó lo que se daba. Amén. Gloria a Dios. Pero me queda un punto. Le he dicho a ustedes lo que Dios dice que debemos de hacer con César. Pero ahora me falta por decirles lo que debemos de hacer por Dios. Porque hay veces que César se equivoca y cruza la línea donde está más allá de lo que Dios ha establecido. Y hay veces que César quiere hacerse Dios. Y el Señor es muy claro y nos dice qué tenemos que hacer en esos casos. Quiero mostrárselos. En el libro de los Hechos, capítulo 5. Esto está en todas partes en la Biblia, pero le doy un pasaje nada más que para abreviar el tiempo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Aquí comienza la iglesia. Comienza la iglesia. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Y ahí viene el descenso del Espíritu Santo, que hablaron en otros idiomas, y oficialmente comienza con ese milagro la iglesia, donde Dios iba a hacer de los 2 pueblos uno solo. Y comienza el tiempo, el periodo, la edad de la iglesia. Todavía estamos en la edad de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, en la era de la iglesia. Hechos capítulo 2, donde Jesús establece el nuevo pacto. Los cristianos, los apóstoles, los primeros cristianos empiezan a compartir con otros que Jesucristo resucitó y que ellos lo habían visto y que ellos habían experimentado el poder de Jesucristo y que Jesucristo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y que cualquier persona que lo recibiera y creyera en Él, Él les daba vida eterna, el perdón de pecados, iba a hacerlos una nueva creación y que iba a comenzar una vida nueva, iban a ser ahora recipientes permanentes del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios, que ya el Espíritu no iba a ir y venir, sino que iba a venir y se iba a quedar con los creyentes siempre. Con el que lo recibiera se convertía, recibía las arras del Espíritu, el depósito de Dios de que era su Hijo. Las autoridades civiles empiezan a oponerse y empiezan a querer reprimir esa predicación. Y ustedes saben, de más está decirles en la historia cuánto han intentado reprimir a los cristianos de que no hablen de Jesucristo, de que no se reúnan, de que no se congreguen, de que sea ilegal congregarse, de que sea ilegal hablarle a otros de Jesucristo. Pues ese caso lo vemos en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vamos a leer un pedacito nada más. Dice que sanaron a un enfermo y que la gente estaban impresionadísimas de lo que se estaba haciendo en el nombre del Señor con el poder de Dios, y ya habían amenazado a los cristianos: no pueden seguir hablando del Señor. Dios hizo un milagro, los puso en libertad milagrosamente, y dice que las puertas de la cárcel se abrieron de par en par en Hechos capítulo 5,
Y entonces dice que le dijeron, vinieron a las autoridades y le dijeron: los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y le enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, Hechos capítulo 5, versículo 26, y los trajo a los apóstoles sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 27, cuando los trajeron y los presentaron ante el concilio, ante las autoridades. Acuérdense, los cristianos sufrieron en manos de dos autoridades: las autoridades religiosas y las autoridades civiles, que muchas veces se unieron para juntos oponerse a los cristianos. Versículo 27, los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? ¿No se lo prohibimos terminantemente? Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y ahí viene la respuesta en el versículo 29. Pedro respondió, y los demás apóstoles también, y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando César cruza la línea y entra en el territorio de Dios, el cristiano tiene que decir: lo siento, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hace falta valentía del Espíritu Santo. Hace falta denuedo del Espíritu Santo. Hace falta determinación del Espíritu Santo. Hace falta, yo no sé cuántas cosas hacen falta, pero todas vienen del Señor. Si no nos fortalecemos en el Señor, no vamos a tener la fortaleza interna para decir: César, perdóname, pero cruzaste para el territorio que no te corresponde a ti. Yo oro por ti, yo te respeto, yo me someto a ti. Pero me estás diciendo que yo desobedezca a Dios, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No te puedo obedecer en esta. ¡Te vamos! Necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se lo debemos al Señor. Esa se la debemos al Señor. Que Dios, ya que tantos cristianos han tenido que pararse en esa brecha y han tenido que sufrir por su fe y todavía están sufriendo, aquí Dios nos ha librado de eso, de sufrir. Mi oración es que Dios nos siga librando. ¿No creen ustedes? Que Dios en su misericordia, que Dios tenga piedad de nosotros y de nuestros hijos. Porque en una cultura donde lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo, es cuestión de tiempo de que los cristianos suframos cuando decimos que esto es lo que Dios dice y Dios dice que esto es bueno. Y que nos toque sufrir por eso. Nada más que Dios nos puede cuidar. Necesitamos orar como nunca antes, mis hermanos. Pero necesitamos estar resueltos, que necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Nadie puede hacer esto si primero no tiene a Jesucristo. Y mi oración en esta mañana es que si estás aquí, no dejes de pasar el día de hoy, si no lo has hecho antes, de abrir tu corazón y de creer que Jesucristo vino al mundo porque te ama, murió, derramó su sangre, pagó tus pecados y los míos, lo enterraron, resucitó al tercer día, Dios lo ha aceptado. Quiere decir que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Dios ha dicho: queda aceptado ese pago.
Cualquier pecador que crea en mi Hijo Jesús, yo le pongo a su cuenta el perdón de sus pecados. Si nunca lo has hecho, por favor, hazlo hoy. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a orar como nunca antes por nuestros gobernantes. Ayúdanos a orar, Señor, por la salvación de los que están ahí, que quién sabe si los que no tienen a Jesucristo están siendo manipulados por demonios, por el diablo, que lo que quiere es llevar al mundo al caos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu intervenga. Señor, sabemos que no es con espada ni con ejército, mas es con tu Santo Espíritu. Te pedimos por nuestros gobernantes que tu Espíritu Santo los toque, que caigan bajo la convicción del Espíritu. Dios, tú puedes traer avivamiento, tú puedes traer convicción a lo que algunos le llaman el pantano de Washington, D.C. Tu Espíritu puede limpiar el pantano. Te lo pedimos, Dios. Limpia el pantano. Te pedimos que tu Espíritu traiga a una convicción de pecado, de la necesidad de un Salvador, a muchos que nos están gobernando, sea en la rama legislativa o en la rama ejecutiva o en la rama judicial. Señor, sea a nivel nacional, sea a nivel estatal o sea a nivel local. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres como nunca antes, Señor. Te lo pedimos. No te lo pedimos porque merecemos que tú nos oigas, pero te pedimos, Señor, que por la abundancia de tu misericordia, tú hagas un milagro. Te pedimos, hoy hacemos peticiones, oraciones, rogativas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Porque a ti te place que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Dios, que nos enseñe a ser los mejores ciudadanos, los mejores, a darle a César lo que tú nos dices que le debemos a César: respeto, honor, tributo e impuesto. Pero, Señor, en esta mañana también te pedimos que nos des la valentía, nos des el denuedo, nos des la llenura de tu Espíritu para darte a ti lo que a ti te corresponde. Que podamos decir con valentía y entereza: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, no solamente a este grupito de personas que profesamos ser creyentes, Señor, sino ayuda a tu pueblo, que este sea el sentir tuyo, que corra en Miami, en el estado de la Florida, en todos los estados de la nación norteamericana. Señor, te pedimos lo mismo por el mundo entero. Señor, te rogamos por donde nuestros hermanos están sufriendo. Señor, que tú hagas un milagro y que tú les quites ese sufrimiento de encima, Dios. Te lo pedimos, Señor, y que nos enseñes a orar. ¿Cuántos le piden a Dios conmigo? Señor, enséñame a orar más, enséñame a orar mejor. Señor, escucha esos aplausos, es porque estamos diciendo así es. Yo quiero que tú me enseñes y que tú me motives a orar más. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la autoridad final en todo asunto nuestro. En asuntos de fe, en asuntos de práctica, tu palabra es la autoridad final. Y te pedimos que tu palabra nos cambie. Ayúdanos a ser cristianos que no solamente leemos la Biblia, sino que leemos la Biblia con el fin de obedecerla. Señor, ayúdanos a ser cristianos que leamos las Escrituras con el fin de obedecerla. Te lo pedimos. Te damos gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por todas las bondades de Dios, por todas las misericordias de Dios? Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Hoy hemos disfrutado de tu misericordia. Señor, gracias por tu misericordia, tus tantas misericordias que son nuevas cada día. Hoy bendecimos tu nombre.
Te pedimos todo esto y te damos gracias. Te pedimos aquí unos por otros. Cuídanos, protégenos a nosotros, a nuestros seres queridos. Líbranos de la pandemia. Provee nuestras necesidades. Fortalécenos, que seamos una iglesia poderosa en espíritu. Te lo pedimos, Dios. Y te damos gracias por este día. Gracias por todos los que están aquí. Gracias los que están en casa viéndonos, que vienen viéndonos por meses. Bendícelos, Dios. Bendícelos como esa hermana que me dijo hoy, estos meses que no venía aquí. Me he fortalecido de una manera muy especial, aún estando en mi casa. Y me decía eso porque estaba hoy aquí presente. Señor, como a ella, fortalece y bendice, porque tu palabra no tiene, Señor, fronteras. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da gracias al Señor? Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Que tengan un tremendo día, una tremenda semana. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles a las 8 de la noche.